Hola, yo soy Martina y esto es Books and Face. Hoy finalmente les traigo el wrap-up de junio y agosto de 2025, meses en los cuales estuve leyéndome 5 libritos, de los cuales la mayoría me dejaron muy contenta y con ganas de seguir leyendo, así que vamos a conocer esos títulos. Y antes de pasar a eso, como pueden ver, estoy muy customizada porque estoy grabando esto justo el día en que celebramos nuestras fiestas patrias aquí en Chile, el 18 de septiembre, aunque ustedes no lo vayan a ver publicado hoy, que lo estoy grabando, sino otro día. Pero obviamente tenía que evidenciar que estamos en estas fechas, así que me customicé un poco de la bandera de Chile. En fin, no alarguemos más esto y vamos a hablar de esos libritos. El primero es uno que había visto bastante en la comunidad lectora femenina en inglés, y me refiero a Yo, que nunca supe de los hombres, de Jacqueline Hartman, donde seguimos la historia de una mujer protagonista que, junto a otras 39 compañeras, están encerradas en una jaula humana que es custodiada por hombres 24/7. El personaje principal, a diferencia de las demás mujeres que se encuentran en este lugar confinadas, siempre vive ahí. Llegó como un bebé. En cambio, las demás sí tienen recuerdos de su vida pasada en un mundo que era libre, en el que podían caminar, en el que trabajaban, en el que tenían familias, tenían un oficio, entre muchas otras cosas. Es en este contexto en que se empieza a desarrollar la historia de estas mujeres y sobre todo de la protagonista, donde vamos viendo distintas cosas. Primero, el gran desapego que hay hacia otras personas, porque estas mujeres tenían prohibido tocarse, por lo tanto no podían desarrollar conexiones tan grandes. Asimismo, no había privacidad, tenían que hacer sus necesidades una frente a otra, no había ninguna posibilidad tampoco de que ellas pudieran escapar, aunque de repente un día, y esto no es spoiler, es parte de la premisa de la historia, logran salir y se aventuran a un mundo del cual no tienen ninguna respuesta, porque ninguna de estas mujeres entiende dónde están, qué está pasando, por qué las liberaron, si es que las van a volver a encerrar. Básicamente lo que nos muestra el libro es una incertidumbre total, donde estas mujeres intentan comprender qué está pasando, y de hecho es el problema que enmarca todo el relato. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el motivo de todo esto? Nadie entiende nada. Y a pesar de que la historia suena bastante bien, por lo menos para mí así lo hacía, no logró convencerme. Y una de las razones de esto es que no lograron responder a las preguntas que tenía la protagonista y tampoco a las que tenía yo, que eran bastantes dudas sobre distintas cosas y distintas situaciones en las que se ven envueltas estas mujeres. Entonces, a mí, como persona que le gusta saber, no todo, pero sí el lineamiento de un texto, este para mí fue insuficiente. Y es también lo que escuché de parte de otras personas, porque esto lo hablé un poquito con la gente en TikTok. Igual, mientras le estaba leyendo, no podía evitar pensar en Maze Runner, Correr o Morir, de James Dashner, creo que es el autor. Yo nunca me leí esos libros, pero sí me vi todas las películas. Y la premisa de personas encerradas en un lugar por alguien que nadie sabe quién es, me sonaba muy similar. Y no sé si el autor de esos libros, de esas sagas, se habrá inspirado en este libro de Jacqueline Hartman, pero había una similitud indudablemente visible. Y otra cosa que tampoco me logró convencer era el desapego emocional que existía en la forma narrativa del relato. Como estábamos siguiendo a una persona que nunca logró convivir de forma tan amorosa,
tan cercana con un otro, ya fuera hombre o fuera mujer, el relato carece de mucha emocionalidad. Es un poco frío para mi gusto. Y yo me hubiera inclinado a que fuera lo contrario, más cercano. No me convenció. Y aunque se leía rápidamente, no por eso encontré que tuviera algo que decirme. Cuando me terminé el libro, quedé no decepcionada, pero sí así, como esperando que me llegara algo más. Me decía a mí misma, esto no puede ser todo, no puede acabar así, deberían decirme algo más. Y ese contenido no estaba. Quizás yo hubiera hecho un poquito más de páginas para poder responder a todas las dudas que se iban generando. Y por todos estos motivos, la verdad que la lectura a mí no me convenció, no la disfruté tantísimo. La terminé calificando con 2 de 5 estrellas. El siguiente es Dura una eternidad y en un instante se acaba, de Anne Marken, que al igual que el anterior, es bastante famoso en la comunidad femenina que habla en inglés. Y la premisa es que hay una protagonista cuyo nombre no sabemos, que de repente pierde su brazo, pero no siente el dolor de la pérdida de su brazo. Y esto se debe a que se trata de una no muerta, pero tampoco viva, una especie de zombie que se encuentra en un limbo y por lo tanto ha empezado a olvidar muchas partes de su vida, como lo de su nombre o lo que guía este relato a la persona que amó o al ente que amó, que no tenemos idea qué es o quién fue. Pero lo que sí sabemos es que por algún motivo está vinculado al mar y que si ella llega al océano va a encontrar algunas respuestas a las dudas que tiene en un inicio. De este modo nos enfrascamos en un texto que está escrito de una forma maravillosa, donde una de las cosas más importantes que va desarrollando la escritora es que los humanos, aunque no nos acordemos de aquello que extrañamos, lo extrañamos. Y no podemos olvidarlo y tampoco podemos desprendernos porque necesitamos saber qué era, cómo era, por qué lo queríamos tanto. Y el libro lo leí en un momento en el que me encontraba igual que la protagonista, extrañando algo que no recordaba muy bien cómo se veía. Y para mí fue un momento de shock total porque lo encontraba rarísimo. Y es esa rareza la que también vemos retratada en la historia. Y que a mí, como persona que estaba viviéndolo en el mismo momento, me pareció sorprendente encontrarme con un libro que, bueno, me pasa hace algunos años que por obra de Dios, porque en realidad no tengo a quién más atribuirle, que me lleguen lecturas precisas para el momento y las situaciones, los sentimientos que estoy teniendo en ese instante exacto. Y este no fue la excepción, de hecho fue la regla y me ayudó bastante a lidiar con un duelo, porque es un duelo encontrarte en este escenario y que me tranquilizó de sobremanera. Y esto también, como les decía, se lo atribuyo bastante a cómo estaba narrada la historia. Era un lenguaje muy contemporáneo, con lugares también contemporáneos y con situaciones que nos pasan en la actualidad, pero con tanto sentimiento, con tanto corazón, que era casi palpable. Era como si alguien hubiera puesto ahí su corazón y uno pudiera tocarlo. La verdad que es una historia que a mí me sorprendió positivamente y con la cual me pude vincular muy estrechamente en un momento, como les cuento, en el que me encontraba muy indecisa, muy extraña conmigo misma, sin entender bien si lo que sentía realmente lo sentía o era un poco producto de mi imaginación. Y este libro llegó como una corita a decirme, no, tranquila, esto efectivamente lo llega a sentir la gente. Y aunque el contenido de la historia propiamente tal me parece extraordinariamente bueno, el gran motivo por el cual le di 5 de 5 estrellas a esta lectura
fue por su capacidad transformadora, su capacidad de hablarme. Que de hecho en la primera página el libro está dedicado para M. Yo me llamo Martina. Cuando yo ya había empezado el libro y vi eso, dije, este libro se hizo para mí. Y ese sentimiento que todos los lectores reconocemos, porque nos ha pasado a todos, que nos acercamos a un libro, lo abrimos y decimos, no puedo creer que alguien, ya sea ayer, hace 100 años, hace 3000 años, haya escrito una historia que pareciera estuviera contando la mía. Y es porque finalmente los humanos simplemente repetimos y repetimos nuestras historias una y otra vez. Y por eso vamos sintiendo lo mismo, pero eso no deja de sorprenderme a mí y probablemente tampoco ustedes. Si están viviendo este tipo de situaciones, los invito totalmente a acercarse a esta lectura porque es maravillosa. El último, pero no menos importante, que me leí este mes es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, en estas ediciones hermosas que tengo, que si es que me siguen hace ya un tiempo en el canal, específicamente un año, habrán visto mi book haul donde les muestro cómo recibí este libro, que fue gracias a un premio gubernamental que me gané. Así que intentando un poco leerme todos esos 20 libros que me llegaron en su momento, decidí comenzar finalmente igual la lectura del Señor de los Anillos. Yo como fan de la fantasía no podía, me sentía un poco fuera de lugar diciendo que me gustaba el género sin haberme leído una de las bases, porque por supuesto Narnia ya me lo leí, que es un libro que yo considero y que probablemente muchos lectores de fantasía también consideren bases del género. Este es indudablemente uno de esos libros que tenemos que leer. Y yo no era muy asidua a hacerlo porque las películas, cuando las vi por primera vez, no me gustaron. Y justamente por eso decidí que este libro me lo enviaran en ese premio que gané y no comprarlo yo, porque no quería invertir en algo que yo tenía bastante claro que no me iba a gustar. Ahora bien, ¿de qué trata esta historia? Porque le he estado diciendo un poco de contexto, pero básicamente seguimos a Frodo Bolsón, un hobbit que vive en la comarca junto a Samwise, Pippin, Merry, que son otros amigos hobbits que tiene por ahí, y también su tío Bilbo, quien en una de las muchas aventuras que tuvo en su juventud encontró un anillo que al inicio de esta historia descubrimos tiene un poder mucho más grande de lo que alguien pudo haber creído. Se trata del anillo del poder que utilizó el malvado señor Sauron previo a su muerte, entre comillas muerte, y que le otorgaba un poder impresionante. Este anillo se encontraba vinculado a Sauron y por lo tanto tenía ganas de volver. Es como si tuviera vida propia porque quería volver a su dueño. Así que un día escapó de las manos de un ente llamado Gollum y llegó a las manos de Bilbo, que lleva años con este anillo en sus manos y que de repente va a tener que entregárselo a su heredero, Frodo. Es desde este punto en el que partimos por una aventura, que esta es una trilogía de el estilo en el que nunca dejan de caminar, porque justamente quienes forman parte de esta historia tienen que caminar toda la trilogía sin parar hasta llegar a un lugar. Debo decir que la escritura de J.R.R. Tolkien es, y no espero que no se molesten las personas a las que les gusta mucho el libro, pero es muy lenta. Y aunque a mí me gustan los libros que son lentos y que se toman su tiempo, me parece que esto es distinto. Siempre les pongo de ejemplo lo mismo, pero Duna es mi saga favorita, también es mi libro favorito, y es un libro que desarrolla sus escenas lentamente para poder construir bien la historia. Esta no es que haga eso, sino que el relato y la ocurrencia de cada hecho se desarrollan a un nivel que yo me terminaba preguntando, ¿era tan necesario que esta escena se alargara de este modo? ¿O pudiste haber desarrollado otros eventos
posteriores a este y que se fuera construyendo de mejor manera. Y como tal, la historia no logró cautivarme. Siento que no había, más allá de entre los propios hobbits, que son muy querendones, entonces uno inevitablemente empieza a quererlos y a desear que no les pase nada malo, pero con los demás personajes no lograba generar un vínculo. Y cuando pienso en estos libros no puedo evitar pensar también en C.S. Lewis con Narnia, porque fueron muy amigos y se nota demasiado en los relatos, porque ambos tienen esta particularidad de que el lenguaje es muy lento, de que los personajes algunos son muy cómicos y tienen escenas bastante divertidas a lo largo de sus libros, entre otras cosas. En realidad son ambas muy parecidas, en el sentido de que uno inevitablemente llega a comparar a ambos autores. A mí, como les decía, esta historia no me gusta muchísimo desde que me vi las películas por primera vez. Entonces sabía, y aunque no fui a empezar el libro con la premisa de que no me iba a gustar, efectivamente no me gustó tanto. Le terminé dando 3 estrellas. En realidad fue como cualquier otro libro y espero que no se lo tomen a mal, simplemente yo no logro conectar mucho con esta historia. Pero me pasa con el libro, porque con la película, que me la volví a ver, me la vi 2 veces, la versión extendida que dura 4 horas. Me encantó, me fascinó y por lo tanto no pude evitar volver a verla un día tras otro. Encuentro que el trabajo que hizo el director es espectacular y logra hacer que este libro, que para mi gusto no tenía tanto sentimiento, lo tuviera. Pasamos a agosto, donde me estuve leyendo el primer volumen de uno de los mangas y animes más reconocidos y gustados, que tenía muchísimas ganas de empezarme. Me refiero a JoJo's. Como ven, aquí tengo el volumen 2, pero me estuve leyendo solo el volumen 1, que le voy a dejar la portada aquí. Este me lo compré después, el 1 me lo prestaron y lo pude leer así porque en este punto de mi vida no me gusta mucho cómo funcionan las plataformas online de lectura de manga, así que me sentí muy feliz de que me lo hubieran prestado para poder leerlo en físico. En ese primer tomo, y bueno, por todos los que veremos después, seguimos la historia de una familia por generaciones, que son los Joestar, que siempre se les apoda del mismo modo, JoJo's. Acá nos encontramos con 2 personajes superpuestos. Uno de ellos es Jonathan Joestar, el hijo y heredero de esta familia, y Dio, un joven hijo de una persona pobre que un día salvó al padre de Jonathan y que por eso le dijo que si algún día necesitaba algo simplemente le escribiera para que lo pudiera ayudar. Cuando este hombre ya estaba a puertas de morir, le dijo a su hijo Dio que fuera a esta casa, que le entregara la carta al patriarca y que de ese modo iba a poder vivir una vida mejor. Eso fue justamente lo que hizo y consiguió de alguna manera que este hombre lo adoptara y formara ahora parte de su familia. Pero lo que nadie sabía, pero que Jonathan se da cuenta desde un inicio porque Dio es muy malvado, es que él tiene otras intenciones y que no son buenas. Lo empieza a maltratar. Su intención es que él se quede solo en este mundo, que nadie lo quiera, que nadie lo apoye, que no tenga amigos, que no tenga pareja, que no tenga nada, que ni siquiera que tenga tanto amor de parte de su padre. Esa es una parte de la historia. Pero la otra cara, que de hecho es la, para mi gusto, habiéndome leído un tomo, la que va a ir detrás de todo esto, es una máscara. Porque cuando ocurrió este accidente, en el que el padre de Dio salvó al padre de Jonathan, falleció también la madre de Jonathan. Y la madre acababa de adquirir una máscara particular, porque se trata de una antigüedad mexicana que se utilizaba en épocas pasadas para hacer rituales que te concedían una fuerza extraordinaria. Y yo tengo una teoría, pero no quiero decirla porque es un spoiler, entonces no quiero conversar con nadie, pero
tengo mi teoría armada de en qué te convierte esta máscara, que quizás para algunos es muy evidente, pero como yo solo tengo la información del primer tomo, no me quiero aventurar a decir nada. Voy a seguir continuando obviamente con el segundo, que me lo compré y es demasiado lindo. Voy a aprovechar simplemente para... Es hermoso. Me encantan los mangas que tienen tan cuidados sus detalles. En fin, volviendo a los mangas y su contenido interno, es una historia que me gustó mucho. La encontré muy inmersiva, interesante, y que vincularan esto que era como más místico y antiguo con una historia actual donde había gente peleándose. Me encantó. Y me la pasé genial leyéndome el manga, que me acuerdo perfecto que fue en un día de trabajo y que hizo que el día se me pasara volando. Obviamente, entre estos dos personajes que seguimos, soy Team JoJo's, porque el Dio está loco. Realmente está loco, y es un loco con suerte, como bien van a poder ver si se leen el manga. Y es una suerte de esas que dan rabia, porque uno dice, pero este hombre, ¿por qué? ¿Por qué él tiene que tener suerte? Estoy muy emocionada y con muchas ganas de continuarme el siguiente tomo. No lo he hecho simplemente porque como no tengo el resto y no son tan económicos, no he querido avanzar tan deprisa. Además, no tengo ningún apuro, pero sí debo decirles que lo disfruté bastante y que también aproveché y me vi los 3 primeros episodios del anime que está en Netflix y que cuentan la historia de este primer tomo. Así que ahí también les dejo esa información. A esta lectura le terminé dando 4 de 5 estrellas y es mi regreso a leer mangas después de no sé cuánto tiempo. No sé si el año pasado me leí algún manga, me parece que no. Pero sí, en 2022 yo me leí demasiados mangas. Me leí como 30, porque fue el momento en el que empecé a descubrir esto y desde entonces me gusta mucho. Así que van a ir viendo, después de esta remember que tuve con los mangas, algunos que voy leyendo a medida que avancen los meses. Y finalmente, el último libro que me estoy leyendo en agosto fue, por supuesto, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Estas ediciones son demasiado hermosas, no puedo con ellas. Y acá, por supuesto, continuamos con la historia de Frodo y el Anillo de Poder. No hay tanto que les pueda decir acá en cuanto a lo que trata el libro, pero sí a cómo yo me sentí leyéndolo. Este es muchísimo más ágil que el anterior. Y además se van desarrollando, que yo creo que lo que pasa es que la historia del anillo como tal y lo que le va pasando a Sam, Gollum y Frodo no me interesa tanto. Siento que eso es porque esto está dividido en 2 partes. La primera parte seguimos la historia de ciertos personajes y la segunda parte de otros personajes. Y la primera parte me encantó, me la leí en un día, 300 páginas me la leí en un día. Y lo otro, me leí el primer capítulo y dije, no quiero continuar. No continué, lo aplacé hacia fin de mes. Entonces, me parece que eso es. La otra historia me interesa más, siento que les pasan más cosas. Que hay muchos más personajes, porque convengamos que a veces, y sobre todo si no nos interesan tanto algunos personajes, como 5 por ejemplo, a los que tuviéramos que seguir por gran parte de una historia, no nos van a dar ganas de avanzar con ese libro. Y es justamente lo que me pasa aquí. La primera parte tiene muchísimos personajes, además que se van agregando algunos que a mí me gustan mucho, como lo son los Ents, que son unos árboles parlantes con vida, que en algún momento de la historia, hace muchos años atrás, en otra era ya, los elfos les enseñaron a hablar. Entonces hay historias detrás muy hermosas y que a mí me daban muchas más ganas de conocer. De hecho, los capítulos de los Ents, donde conocen a Bárbol, me encantan. Además que también les recita poemas. Eso es algo que me gusta mucho de Tolkien. Se me había pasado decírselos en lo anterior. Hay muchos poemas que se van dando a medida que avanzan, porque a los hobbits les gusta contar poemas, pero también a todas las razas, a los elfos. En el tomo anterior, cuando
se encuentran con distintos momentos o pasa algo con ciertos personajes. Aquí también los ends que recitan estos poemas, que también muchas veces son canciones. Y es esta decisión narrativa, porque al final lo que hizo el autor es una decisión con la que no estoy tan de acuerdo. Siento que lo hubiera podido disfrutar un poquito más si es que se hubiera hecho como se contó en la película, en la que iban de un lado a otro de las historias cada ciertos minutos. Un poco lo que vemos en Dune, porque es mi ejemplo para todo, pero también en series como Game of Thrones, que no vemos todo el tiempo solo a una casa, sino que vemos a 5 casas en un capítulo y así entendemos y no nos quedamos quizás en una historia de unos personajes que no nos gustan tanto, sino que de repente aparecen los que nos gustan más. Siento que si hubiera tomado esa decisión narrativa el escritor, hubiera sido muchísimo más disfrutable que con la que tomo. De todas maneras, lo disfruté bastante más que la anterior, por todo esto que les comenté. Los personajes que hay acá me gustan más, se sigue más su rastro en la historia y por eso lo terminé calificando con 4 de 5 estrellas. Ahora solo me falta leer El Retorno del Rey, que no sé cuándo lo haga porque este libro sí es muchísimo más extenso, así que voy a ir viendo cómo voy con la exigencia universitaria. Y también tengo este que no lo tengo en la misma edición, pero sí son de Minotauro ambos y son del mismo corte, que es lo más importante. El Hobbit. El Hobbit es cortito y yo sé que este me va a gustar porque la película del Hobbit me gusta mucho y yo siento que es porque los hobbits me gustan, me gusta su dinámica de vida, me gusta la comarca, las aventuras que tienen, lo que cuentan. Los encuentro divertidos, pero no a todos. Bilbo me gusta harto, así que ahí vamos a ver qué tal le va acá. Y no me quería ir de este video sin preguntarles a quién prefieren, ¿a Gollum o a Sméagol? Yo soy débil por Sméagol. Se lo pregunté a mi hermana, que solo se ha visto las películas, pero que le gusta mucho. Prefiere a Gollum. Cuéntenme en los comentarios por cuál de los dos se inclinan ustedes. Eso sería todo por hoy. Espero hayan disfrutado de este primer acercamiento que les hice a algunas de las lecturas que estuve teniendo estos 2 meses y que me hicieron bastante feliz. También se me había olvidado decirles, me vi por supuesto la película de las 2 torres, también me gustó muchísimo, sobre todo las escenas de los ends. Y si les gustó este video, no olviden darle a like, suscribirse y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que voy subiendo al canal. Y nos vemos en una próxima. Bye.